Hola a todos, esta es mi presentación del curso de algoritmos. Mi nombre es John Alejandro Vanegas Gaviria. Estoy en el grupo 301-303-100. Mi tutor es Marco Antonio López Ortiz. Pertenezco al CEAD de Medellín. Un poco sobre mí. Dentro de mis pasiones está la lectura, el coaching y el liderazgo de equipos de trabajo en proyectos relacionados con tecnología. De igual manera, me encanta el desarrollo de software, en especial aquellas aplicaciones que permitan potencializar la productividad de los usuarios, al igual que la integración de plataformas. Es un gusto compartir con todos ustedes y les deseo muchos éxitos. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura temática del curso. El curso está dividido en tres unidades. La primera unidad es la introducción a la lógica para la solución de problemas, donde vamos a trabajar los fundamentos iniciales de la introducción a la programación de computadoras, vamos a ver sintaxis y semántica de los lenguajes de programación. Dentro de las actividades, esta unidad está acompañada por una actividad de la etapa 1, que es el taller de reconocimiento inicial. En la unidad 2, que está denominada como lenguaje de programación, vamos a familiarizarnos con los lenguajes de programación, su estructura y las técnicas de programación. Tenemos una actividad en la etapa 2, que es el taller de fundamentos de programación y el desarrollo del taller de fundamentos. En la unidad 3, la introducción a la programación orientada a objetos. En esta unidad vamos a hacer una aproximación al paradigma de la programación orientada a objetos y cómo analizar un problema para luego pasar a estructuras de control condicional. En esta unidad tenemos tres actividades en la etapa 3, un taller de instalación y configuración de entornos de desarrollo, donde vamos a estar instalando Visual Studio y vamos a conocer el lenguaje de programación C#. En la etapa 4 tenemos un taller de lenguajes de programación y codificación de ejercicios. En la etapa 5 vamos a trabajar la lección evaluativa, programación de computadoras, y vamos a presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. ¿Qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras eh, es el proceso de diseñar, codificar y depurar y mantener actualizado el código fuente de programas de computadora. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. ¿Cuál es la idea? La idea es que un programa represente o exhiba un comportamiento deseado. Es un conjunto de algoritmos especializados y que tienen una relación, una lógica formal. Es importante mencionar que un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones secuenciales. Normalmente un programa implementa uno o más algoritmos. Un algoritmo se puede expresar de manera gráfica o como diagrama de flujo o en forma de código. Eh, en este caso los programas se pueden dividir en partes menores llamadas módulos. Eso disminuye la complejidad algorítmica y hace que el programa sea de más entendible y muchas veces más óptimo o más funcional. Dentro de la evolución de los lenguajes de programación, vamos a ver los lenguajes de programación no estructurada que se dieron sobre los años 60, lenguajes de programas de difícil seguimiento, como Fortran, BASIC y primeras versiones de COBOL. Posteriormente pasamos a los lenguajes de programación estructurada sobre los años 70, donde ya pues la característica era la ordenación del flujo de programas. Pascal, lenguaje C y ADA eran lenguajes representativos de este tipo de lenguajes. Luego pasamos a la programación modular sobre los años 80, donde ya hablábamos de la ordenación de código en módulos, funciones y procedimientos. Posteriormente
se conocieron la programación que usa objetos, la existencia de objetos con propiedades y métodos disponibles para el programador. Sobre los años 90, un ejemplo, Visual Basic. Y por último hablamos de los lenguajes de programación orientada a objetos. Sobre los años 90 y 2000, los programas se conciben como un conjunto de objetos en representación de un problema real. Lenguajes como visualbasic.net, lenguajes como C Sharp, lenguajes como Java eran pues lenguajes representativos de esta categoría. Ahora, vamos a hacer un pequeño comparativo de lenguajes de programación, partiendo por ASP.NET como framework para aplicaciones web, diseñado por Microsoft y que soporta lenguajes como C Sharp, Visual Basic. Dentro de sus ventajas, es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje con mayor seguridad, un lenguaje con mayor velocidad. Y dentro de sus desventajas está el mayor consumo de recursos. PHP es un lenguaje más flexible, potente y de alto rendimiento. Dentro de sus ventajas está la facilidad de entender, el soporte en las comunidades, la facilidad de conectar múltiples motores de bases de datos. En las desventajas tenemos que todo lo hace el servidor y que no delega nada al cliente, y también que dificulta la modalización. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca el código legible. Dentro de las ventajas tenemos que es orientado a objetos, es un código muy fácil de entender, de leer, es multiplataforma. Y las desventajas es la lentitud al ser un lenguaje interpretado. Ruby, un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada, eh, y, su, y su implementación es distribuida bajo una licencia de software libre. Es un lenguaje que dentro de sus ventajas está que es orientado a objetos, es un código fácil de leer, y dentro de sus desventajas está el procesamiento lento, y digamos la ausencia de frameworks para desarrollar en él. Node es un lenguaje de programación asíncrono basado en JavaScript. Eh, Dentro de sus ventajas es que es liviano, es seguro, basado en eventos, fácil manejo de paquetes. Dentro de sus desventajas es que no está estandarizado para programar, y tiene, digamos, ausencia de librerías estándar. Vamos a hablar un poco de las tendencias en lenguajes de programación. JavaScript es un lenguaje que hoy por hoy está dentro de muchos portales web. eh, Su crecimiento imparable es algo que siempre ha existido desde su nacimiento. Lo vemos en servidores, en aplicaciones móviles. TypeScript es otra tendencia que facilita la escritura de las aplicaciones, facilita el trabajo de quienes desarrollamos, y que nos permite no solamente trabajar más cómodo, sino analizar el código que estamos construyendo. Xamarin. Xamarin es hoy por hoy un líder en desarrollo móvil. Permite crear aplicaciones para Android, iOS, Linux, Windows, y con una cantidad de elementos para enriquecer nuestras apps. Java sigue siendo tendencia. Llevaban algunos años desarrollando su nueva versión, Java 9, como un lenguaje más rápido, más potente y que permite hacer más con menos. Bootstrap, un framework basado en HTML, CSS y JavaScript, que permite crear portales, plataformas responsive que se puedan adaptar a cualquier tipo de dispositivo. Eh, es una tendencia. Creo que cuando uno va a desarrollar una plataforma, basarse, usar Bootstrap es una estrategia bastante ganadora. Hay
integraciones nativas con JavaScript, con CSS y con PHP que lo hacen bastante dinámico. ¿Qué decir de Angular? Que es un framework mantenido por Google que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Es compatible con otra de las tendencias que es MVC, modelo vista controlador, donde yo puedo dividir, segmentar mis desarrollos en tres grandes bloques. El modelo, que son los datos. La base de datos, donde estoy almacenando toda la data de mi plataforma. Las vistas, que son los componentes o la interfaz de usuario. Y los controladores, que comúnmente se conocen como los chachos de la película, el lenguaje de programación, que es el que controla, administra, responde los datos, muestra las vistas, genera controles. La verdad que trabajar es algo que recomiendo, pues trabajar con modelos en VC, donde uno puede tener como controlador C Sharp, como modelo SQL Server y aprovechar todo el entorno de Visual Studio para crear aplicaciones muy profesionales. Por último, dentro de las buenas prácticas, vamos a hablar del control de versiones. GitLab es una herramienta que permite controlar las versiones de código fuente. Es imprescindible uno poder recuperar versiones anteriores de archivos, comparar cuáles son los cambios de las versiones que estoy subiendo. Es importante mencionar que GitLab es un servicio que se ubica, pues está en la nube, entonces yo puedo tranquilamente subir todos mis commits, todos mis cambios, el avance de mis desarrollos a esta plataforma y sin necesidad de depender de una máquina, sincronizar mis versiones en cualquier equipo. Documentar las líneas de código siempre será una muy buena práctica a la hora de realizar trabajos de mantenimiento, actualizaciones, a la hora de entregar anotaciones, de saber documentar dejando anotaciones en la estructura del programa. Esto con el fin de detallar las razones por las que se crean bloques, funciones y procedimientos. Usar MVC, lo mencionaba ahorita. Al usar esta arquitectura en las aplicaciones podrás dividir la lógica del negocio del diseño, haciendo tus proyectos más escalables. Va a facilitar el uso de URLs amigables importantes para el posicionamiento web. La mayoría de frameworks MVC lo controlan. Muchos frameworks MVC ya incluyen librerías de JavaScript como jQuery, que permiten validar formularios. Muchísimas gracias por su atención, y les mando un fuerte abrazo.